Bien, buenos días. Hoy comenzamos con el bloque de helmintos y vamos a hablar específicamente de enfermedades producidas por helmintos como ascariosis, tricuriosis y enterobiosis. En el caso de ascariosis, es una enfermedad producida por un parásito llamado Ascaris lumbricoides. Es una enfermedad que se conoce a nivel mundial. Es una de las principales y más frecuentes helmintiasis humanas y afecta al intestino delgado de su huésped. Como formas evolutivas tiene un adulto, tanto macho como hembra, tiene dimorfismo sexual. La hembra es más grande que el macho, mide aproximadamente entre 20 a 30 centímetros de largos y de 3 a 6 milímetros de diámetro. Tiene su extremo posterior, termina en punta recta, mientras que el macho mide entre 15 a 20 centímetros de largo, mide de 2 a 4 milímetros de diámetro y tiene una característica particular, que su extremo posterior es curvado ventralmente, tiene como un gancho, como lo vemos allí, como si fuera un ganchito. Otra de las formas evolutivas que tiene el parásito son los huevos, es decir, el parásito pasa por 3 formas evolutivas: los huevos, larvas y adultos. Los adultos los describimos en la lámina anterior y ahora vamos a hablar de los huevos. Y Ascaris lumbricoides presenta 4 tipos de huevos: un huevo de derecha a izquierda, un huevo infértil, que es un huevo más alargado, tipo ovalado, un huevo decorticado, que es el huevo al que ha perdido la corteza exterior, un huevo larvado, que si vemos el interior de la foto, el interior del huevo que está en la foto, vemos como si estuviese una larvita dentro de él, y un huevo fértil, que en la foto se ve muy bien el embrión dentro del huevo. Por lo general son huevos de forma ovalada que miden aproximadamente 60 micras de diámetro. Todos los huevos tienen 3 membranas, 2 lisas que son internas y una externa que es mamelonada, que es como si fuera ondulada, que es justamente la capa que le falta al huevo decorticado que está en la tercera foto. Ascariosis es una de las parasitosis más difundidas a nivel mundial y tiene predominio en los niños, es decir, el grupo etario más susceptible son los niños. Es uno de los parásitos más difundidos en el mundo, especialmente en las zonas tropicales y subtropicales. Dentro de este grupo etario, que es más susceptible dentro de los niños, son aún más susceptibles los niños que viven en situaciones precarias, los niños que no tienen recursos, los niños que no tienen buenos hábitos higiénicos, no por ser pobres, sino porque no tienen la disponibilidad o los recursos disponibles para higienizarse todos los días, para tomar agua limpia, para comer alimentos limpios. Entonces eso los hace aún más susceptibles a padecer la enfermedad. El ciclo evolutivo del parásito comienza cuando el individuo susceptible ingiere el huevo larvado con alimentos o aguas contaminadas. El individuo ingiere ese huevo pasa a nivel de estómago. En el estómago los ácidos gástricos debilitan la pared externa del huevo y el huevo sigue avanzando por el sistema digestivo y llega a nivel de intestino delgado. Con la pared debilitada, la larva interna del huevito se libera, es una L2, esa larva interna se libera y es capaz de traspasar la mucosa intestinal. Traspasa la mucosa intestinal y se ubica o busca los vasos sanguíneos que irrigan la mucosa intestinal o que irrigan los intestinos e ingresa en esos vasos sanguíneos y a través de la vía hemática o a través de la circulación llega a nivel de corazón. En corazón él aumenta de tamaño, crece, esa larva crece y pasa a L3. Luego de corazón pasa a nivel de pulmón. En pulmón esa L3 pasa a L4 y el tamaño de la larva es muy grande y rompe los alvéolos pulmonares.
liberando la larva a nivel de los pulmones, que busca ascender por el tracto respiratorio, por los bronquios, bronquiolos y bronquios, hasta que llega a tráquea. En tráquea, esa larva 4 pasa a larva 5 y nosotros de laringe, en donde está, pasa a faringe. Recuerden que es un espacio común donde está laringe y faringe, y estando en faringe la volvemos a deglutir, nos las tragamos nuevamente, y así es como llega nuevamente al sistema gastrointestinal, ubicándose en este caso en intestino delgado, específicamente en duodeno. Estando en duodeno ocurre una última evolución en donde se transforma en adultos, se diferencia en adultos hembra y macho. El macho fecunda la hembra fecundada libera los huevitos que son expulsados en la hembra y caen en las heces, en la materia fecal. Esa materia fecal y esos huevitos en la materia fecal siguen avanzando en el tracto intestinal hasta que salen al ambiente con las heces cuando el individuo defeca. En el ambiente, esos huevitos son capaces el individuo puede expulsar huevos embrionados, o, dependiendo si el tránsito es muy lento, puede expulsar cualquiera de los tipos de huevos que vimos en las primeras fotos. Vamos a imaginarnos que expulsó el huevo embrionado, que es lo común, expulsa el huevo embrionado, y ese huevo embrionado en el ambiente, en las condiciones que ofrece el trópico, ese huevo embrionado madura, y dentro de él el embrión se transforma en larva. Avanza a larva 1 y larva 2, y ese huevo embrionado del segundo estadio de la larva es el huevo larvado que nosotros, o que el huésped susceptible, ingiere para cerrar el ciclo evolutivo del parásito. Dentro de la patogenia se conoce que el parásito tiene diferentes acciones en el organismo. Tiene una acción a nivel de intestino, en donde produce lesiones mecánicas. ¿Okay? El parásito produce lesiones mecánicas. Recuerden que él rompe la mucosa intestinal, y esa acción mecánica a nivel de intestino produce microhemorragias y produce unas pequeñas laceraciones a nivel intestinal. Él entra a nivel de vía sanguínea y puede llegar a pulmones. En pulmón rompe los capilares. Recuerden que la larva crece, la larva pasa de L2 a de L3 a L4, porque de L2 a L3 pasó en corazón. En pulmones pasa de L3 a L4, es decir, crece, aumenta de tamaño, evoluciona, y eso hace que rompa los capilares y las paredes alveolares, produciendo también pequeñas hemorragias e inflamación a nivel pulmonar. Vuelve otra vez a nivel intestinal cuando la volvemos a deglutir, ya en forma de larva 5 o incluso parásitos adultos, y a nivel de intestinal de duodeno, esos parásitos adultos producen también una acción mecánica, porque para fijarse a nivel de la mucosa intestinal, ellos muerden la mucosa intestinal y se fijan allí. Incluso tiene una acción exfoliativa, porque el parásito va a consumir los nutrientes de los alimentos que el individuo se consume. Eso quiere decir, su acción exfoliativa. Y hay pérdida de sangre porque el parásito es hematófago. A nivel de vías biliares, porque si el parásito está en vías sanguíneas, él puede migrar a cualquier órgano o tejido del cuerpo. Y a nivel, si llega por ejemplo a nivel de hígado, puede producir también inflamación del hígado, y produce la formación de granulomas a cuerpo extraño en cualquier órgano en donde se encuentre, llámese hígado, riñón, cerebro, corazón. Recuerden que cuando él toma vía sanguínea para diseminarse, él puede llegar a cualquier órgano o tejido. En donde llegue hay la creación o la formación de granulomas a cuerpo extraño. Dentro de las manifestaciones clínicas tenemos que hablar de los diferentes tejidos que el parásito invade cuando infecta al individuo. Inicialmente hablamos de una infección a nivel respiratoria que produce manifestaciones clínicas en donde el paciente pudiera presentar
se pudiera confundir con una simple influenza, con un simple catarro, pero dependiendo del individuo también puede presentar unas manifestaciones clínicas más fuertes en donde haya tos sin expectoración, una tos seca. El paciente presenta fiebre y ese tipo de manifestaciones clínicas en conjunto son los que se conocen como síndrome de Loeffler. En algunos casos el paciente puede presentar unas reacciones alérgicas matiformes en donde la respiración le impide respirar al paciente. Como vimos en la lámina anterior, el parásito, la larva, puede migrar vía sanguínea y ubicarse en cualquier órgano o tejido, y allí en donde se ubique produce granulomas a cuerpo extraño. Si estamos hablando de órganos importantes como el ojo o como el cerebro, podemos hablar entonces de lesiones importantes como pérdida de la visión o la presentación de convulsiones por el paciente. Cuando está a nivel intestinal ya en su forma adulta, los parásitos se alojan a nivel de duodeno. El hábitat del parásito es el duodeno, es donde se aloja el adulto. ¿Okay? Allí puede causar meteorismo, el paciente puede tener náuseas, puede tener vómito. Eventualmente pudiéramos observar diarrea, aunque no es frecuente la diarrea. Si estamos hablando de una infección intensa, de una infección masiva, pudiéramos observar el abdomen abultado, porque los parásitos adultos crean ovillos. Esa búsqueda del macho y la hembra para fecundar, para copular, crea ovillos que obstruyen la luz intestinal, causando una obstrucción y causando un abultamiento de la barriga, pues del abdomen. ¿Okay? El paciente, por supuesto, puede presentar dolor abdominal tipo cólico producido por esa obstrucción, y esa obstrucción puede frenar o puede impedir el tránsito de la materia fecal, causando ausencia de evacuaciones. Esa obstrucción intestinal es considerada una complicación de la enfermedad. Otra de las manifestaciones clínicas importantes son las que observamos a nivel nutricional, porque hemos hablado que el parásito tiene una acción exfoliativa, es decir, el parásito se consume o gasta todos los nutrientes que contienen los alimentos que el individuo consume. ¿Sí? También produce una acción mecánica a nivel de la mucosa intestinal, produce microhemorragias. También el parásito es capaz de ingerir sangre porque es hematófago. La infección produce vómitos, produce eventualmente diarreas, y todo eso causa la pérdida de nutrientes del individuo, haciendo que la nutrición disminuya en la calidad, y entonces conseguimos pacientes malnutridos, incluso desnutridos. Y esa lesión o esa manifestación es muy importante en el grupo etario que es más susceptible en este caso, que son los niños, sobre todo los niños de escasos recursos. El diagnóstico de la enfermedad lo hacemos mediante la observación de los huevos a través de un examen de heces directo y concentrado. Eso es lo que llamamos un examen de certeza, un diagnóstico de certeza. Estamos seguros que el paciente tiene la infección porque estamos observando el parásito, una forma evolutiva del parásito que son los huevos. ¿Okay? Un examen de certeza, el examen de heces directo y concentrado. Que es importante que nosotros solicitemos el conteo de esa infección, de esos huevos, porque eso nos va a decir si estamos en presencia de una infección leve, moderada o intensa, que a su vez nos va a dar una idea de la cantidad de adultos que ese individuo posee en su organismo y la posibilidad de que esos adultos causen una obstrucción intestinal, que es considerada una complicación, como ya les dije. Entonces es importante determinar la intensidad de la infección con el conteo de esos huevitos. La enfermedad se trata con medicamentos desparasitantes quizá muy comunes del tipo de los benzimidazoles. Estamos hablando de un albendazol, fenbendazol, menbendazol. Incluso si estamos hablando de que el grupo etario más susceptible son los niños, escogeríamos como tratamiento pamoato de pirantel.
En alguna ocasión se habló de tratamiento con piperacina, pero en la actualidad no se utiliza, no se trabaja con eso. Trabajamos con benzimidazole y si estamos hablando de pacientes que son niños, preferiblemente utilizamos el pamoato de Pirantel. ¿Cómo prevenimos la enfermedad? Bueno, si nosotros observamos en el mecanismo de infección que la enfermedad se transmite a través de la ingestión del huevo con alimentos o aguas contaminadas, entonces vamos a lavar las frutas, verduras y hortalizas antes de consumirlas. Vamos a potabilizar el agua con cualquiera de los métodos de potabilización que conocemos: filtración, hervir el agua o clorar el agua. Cualquiera de esos métodos nos sirve para prevenir la infección con Ascaris lumbricoides. También una buena disposición de las excretas o una disposición higiénica o adecuada de las excretas es un mecanismo de prevención de la enfermedad. Lavarnos las manos después de ir al baño, lavarnos las manos antes de consumir alimentos, antes de cocinar los alimentos, es buena medida preventiva. Evitar la proliferación de vectores de tipo mecánico como las moscas, las chiripas. ¿Cómo evitamos eso? Evitando el acúmulo de basura, almacenando la basura de forma higiénica, con tapa, en envases, con bolsa cerrada. Así evitamos la proliferación de vectores de tipo mecánico que puedan transportar en sus patas o en cualquier parte de su cuerpo o alguno de los huevos de Ascaris que puedan contaminar a su vez los alimentos que vamos a ingerir. Y por supuesto, la aplicación de tratamiento a las personas enfermas es otra de las principales medidas preventivas. Continuamos con tricuriosis. Es una helminthiasis producida por un geohelminto llamado Trichuris trichiura. Dijimos que los geohelmintos son helmintos que necesitan estar en tierra para poder evolucionar. Si ellos no caen en la tierra, no evolucionan y no se hacen infectantes. ¿Okay? Ascaris es un geohelminto. Recuerden que les dije que el individuo elimina el huevo fértil y que la tierra y las condiciones tropicales permiten la evolución de ese huevo a un huevo larvado de segundo estadio, la evolución. En el caso de Trichuris trichiura también ocurre lo mismo. El individuo elimina un huevo fértil y las condiciones ambientales, cuando este huevo cae en tierra, le permite su evolución a un huevo infectante. Por eso es llamado un geohelminto. Trichuris trichiura también presenta como formas evolutivas huevos, larvas y adultos. En este caso vamos a conversar sobre los adultos. Presenta también dimorfismo sexual, una hembra que es más larga que el macho, mide aproximadamente de 4 a 5 centímetros de largo, y un macho que mide de 3 a 4 centímetros de largo. ¿Qué características morfológicas relevantes tiene Trichuris trichiura? Que son parásitos que tienen un extremo más gordito que otro, es decir, su extremo posterior es como más engrosado y aproximadamente 2/3 de su extremo del resto del cuerpo es más delgado. Eso le da como una apariencia de látigo, siendo el extremo anterior la parte más delgada. Y el macho, al igual que Ascaris, presenta en su extremo posterior una curvatura ventral que termina en este caso con una espícula, que es esa curvatura la utilizan ellos para fijar a la hembra en el momento de la cópula. La otra forma evolutiva, y de hecho la forma evolutiva infectante, son los huevos. Y estos huevos se caracterizan porque miden entre 25 a 50 micras de largo, de diámetro, es decir, 50 micras de largo, 25 de ancho, eso da alrededor de unos 50 micras de diámetro como tal. En ocasiones, si tenemos la suerte, lo vemos así ovalado como está en la foto, pero hay ocasiones que dependiendo del tratamiento que se le dé a la muestra, lo vemos más redondeados. Pero él es así tal cual como está en la foto, alargado, y tiene en sus extremos, en sus polos, dos, como una especie de tapones mucosos, ¿okay?, en los polos, y eso es característico en los huevos de Trichuris trichiura. El huevo que están viendo en la foto es un huevo embrionado.
Al igual que Ascaris, como son geohelmintos, este huevo embrionado necesita caer en la tierra y en condiciones que le brinda el trópico, es decir, de temperatura y humedad características del trópico. Ese huevo embrionado evoluciona a un huevo larvado, que es la forma evolutiva infectante, como ya les dije. El ciclo evolutivo es relativamente sencillo. El individuo, el hombre, que es el huésped susceptible, se infecta ingiriendo los huevos larvados a través del consumo de alimentos o agua contaminadas. Si nosotros atendemos la definición de lo que es mecanismo de infección, que tiene que haber una acción, tenemos que mencionar la forma evolutiva infectante y tenemos que mencionar o el complemento de esa frase, de esa oración que le dé sentido, que podemos emplear la fuente, por ejemplo. En este caso utilizamos la fuente, entonces sería la ingestión del huevo larvado a través de alimentos contaminados, alimentos o aguas contaminadas, ¿sí? Ese huevo larvado igualmente cae a nivel de estómago, en donde los ácidos gástricos disuelven o comienzan a disolver esos tapones mucosos que tienen los polos, el huevito, y cuando el huevito pasa a nivel de intestino, por allí, por donde estaban los tapones mucosos, se libera la larva. A nivel de intestino delgado, esa larva entra en las células del Lieberkühn durante un periodo breve de tiempo y evoluciona, madura, ¿sí? De allí sale y sigue avanzando a nivel del tracto gastrointestinal para ubicarse a nivel de colon. En el colon, este parásito habita, ahí es donde se encuentran adultos machos y hembras y copulan. El macho fecunda a la hembra libera los huevitos que van por las heces y salen al exterior con las heces del individuo cuando el individuo defeca. Esos huevitos salen al exterior, como les digo, pueden salir larvados, pero en la mayoría de los casos, que es lo que usualmente ocurre, salen en forma de huevos embrionados que necesitan caer en tierra para poder evolucionar. Recuerden que él es un geohelminto. Ese huevito embrionado contamina los alimentos y el agua que un huésped susceptible ingiere y se repite el ciclo evolutivo. Dentro de la epidemiología es una enfermedad que se parece mucho a Ascaris lumbricoides con algunas diferencias, es decir, también es una enfermedad cosmopolita, lo que quiere decir que está distribuida a nivel mundial, pero las condiciones del clima tropical le favorecen para la evolución del huevo. Recuerden que es un geohelminto. Si estamos hablando de zonas más propensas en donde vivan las personas a sufrir la enfermedad, decimos que son más susceptibles las personas que viven en zonas boscosas a las personas que viven en zonas habitadas, en ciudades, ¿sí? En el caso de el grupo etario, son más susceptibles los adultos que los niños. Aquí es al revés que Ascaris lumbricoides. Sin embargo, cuando el parásito afecta a los niños, es una infección de bastante cuidado, porque el parásito puede producir lesiones importantes en los niños, sobre todo si sabemos que los huéspedes susceptibles son personas de bajos recursos, personas humildes, personas que viven en zonas rurales, cuyos mecanismos o recursos impiden que estén bien alimentados, bien nutridos y que su sistema inmune esté al 100%. El ciclo evolutivo es relativamente sencillo. El individuo, en este caso el niño susceptible, ingiere el huevo con sus manitos sucias o con los alimentos contaminados con este huevo. A nivel del intestino, primero en el estómago, los jugos gástricos debilitan la pared de ese huevito para permitir que en el intestino delgado se libere la larva, una larva que va a continuar el recorrido por el sistema digestivo, y a nivel de ciego y apéndice cecal se va a evolucionar y a diferenciar en adultos, tanto macho como hembra. Los machos y las hembras copulan, el macho fecunda a la hembra y la hembra migra hacia los márgenes anales para colocar los huevitos, para garantizar que sobrevivan
Me imagino que ella dirá, no, aquí adentro no tienen ni luz ni nada, voy a buscarles una mejor casa. Y migra hacia los márgenes anales para colocar esos huevitos. En algunos casos ella se devuelve hacia el interior del intestino para ubicarse en su sitio de hábitat, que es colon y apéndice cecal, y en algunos casos queda allí a nivel de los márgenes anales. Pudiera, en el caso de las hembras, migrar hacia los genitales femeninos y producir irritación, la misma irritación que produce en los márgenes anales, la produce a nivel de los genitales femeninos, pero no es habitual que vaya hacia los genitales, sino que se queda en los márgenes anales. Ese huevito pudiera ir al exterior con las heces. En este caso recordemos que son niños los más susceptibles, sobre todo niños pequeños, niños infantes, lactantes, y ellos no van al baño, no usan el excusado como nosotros, sino que por lo general ellos usan pañales. Entonces depende de nosotros los adultos la buena eliminación de esos pañales para que no contaminen el ambiente, ¿sí? Son huevitos que desde el momento de que la hembra adulta los coloca ya son infectantes, es decir, el bebé puede autoinfectarse con esos huevitos cuando se rasca y inconscientemente se lleva las manitos a la boca. Dentro de la patogenia, el parásito produce primero una lesión mecánica, una acción mecánica al penetrar la mucosa intestinal. El parásito, si recuerdan que les dije que tenía forma de látigo, si dividimos el parásito en 3 porciones, los 2 primeros tercios del parásito son más delgados que el último tercio. Y justamente esos 2 tercios anteriores es lo que el parásito introduce dentro de la mucosa intestinal del huésped que está parasitando. Eso produce una acción mecánica, produce pequeñas hemorragias, microhemorragias, produce inflamaciones locales, un pequeño edema local y produce la eliminación de sangre porque el parásito también es hematófago. Ocurre la destrucción y liquefacción de la mucosa intestinal cuando el parásito rompe la mucosa para poder penetrar, y en ocasiones hay un acúmulo de parásitos que se desprenden y van al apéndice, provocando una afección del apéndice que podemos mencionar o podemos denominar apendicitis. Al igual que ascariosis, el Trichuris trichiura también produce una complicación, y en este caso es la protrusión o salida de la mucosa intestinal o de la mucosa rectal a través del ano. ¿Por qué ocurre esto? Porque los ligamentos que son capaces de mantener o de sostener las asas intestinales en su lugar están debilitados. Recordemos que son individuos de escasos recursos, que no están alimentados al 100%, que en la mayoría de los casos la alimentación se basa en carbohidratos, en el mejor de los casos. Entonces hay una debilidad de los ligamentos que sostienen las asas intestinales. Unido a eso, la debilidad del individuo como tal por la malnutrición que tiene. La debilidad del individuo por la pérdida de sangre, tanto por las microhemorragias que produce el parásito al romper la mucosa intestinal, como por la ingestión de sangre por el propio parásito. Eso hace, toda esa debilidad hace que el organismo sea incapaz de mantener las asas intestinales en su ubicación normal, y cuando el individuo puja porque la enfermedad produce tenesmo, produce diarrea, entonces ese continuo pujo y esa continua presión en las asas intestinales hace que la mucosa intestinal protruya, se salga por el ano, produciendo el prolapso de la mucosa rectal como una complicación. En el caso de las manifestaciones clínicas, pudiéramos conseguir pacientes asintomáticos o pacientes que presenten algunas manifestaciones. En la evolución de la enfermedad puede haber una infección de intensidad media, en donde el paciente puede presentar dolores tipo cólico, diarreas ocasionales y alguna sensibilidad o un dolor muy leve a nivel de la fosa ilíaca derecha. Cuando tenemos infecciones de mayor intensidad,
Y estos casos son de especial importancia a nivel de los niños, sobre todo los niños que están malnutridos, porque cursan con dolor de tipo cólico, produce diarrea y esta diarrea viene acompañada con moco y sangre. Hay presencia de pujo, hay tenesmo y hay una hipotonía de los músculos perianales con la debilidad del organismo por la malnutrición, por la ingestión de sangre por parte del parásito. Hay también una relajación del esfínter porque el organismo no está al 100% y no es capacidad de mantener el tono muscular. Los ligamentos no son capaces de sostener las asas intestinales en su lugar porque están muy débiles y se produce una protrusión o un prolapso de la mucosa rectal y eso genera gran impaciencia porque la mucosa es muy delicada y esa mucosa prolapsada al estar expuesta al ambiente puede sufrir lesiones, puede romperse, puede sufrir laceraciones y agrava aún más el caso del paciente. Y siendo este prolapso específicamente el prolapso de la mucosa rectal una complicación en la tricuriosis, también llamada tricocefalosis. El diagnóstico, al igual que Ascaris lumbricoides, lo hacemos con un examen de heces directo y concentrado y vamos a observar la cantidad de huevos que estén presentes allí. Es de vital importancia, al igual que en ascariosis, determinar la intensidad de la infección de la parasitosis para conocer si tenemos una infección leve, moderada, intensa y en este caso particular una infección severa. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar una idea de la cantidad de parásitos adultos que pueden estar en el intestino del paciente que pueden producir una mayor pérdida de sangre, una mayor laceración o lesión mecánica a nivel del intestino, una mayor debilidad a nivel del organismo y con la consecuente protrusión de la mucosa rectal como complicación. El tratamiento también lo hacemos a base de los derivados benzimidazólicos como albendazol, mebendazol, fenbendazol y en el caso de que tengamos niños parasitados trabajamos con pamoato de pirantel o más específicamente pamoato de oxantel. Cuando tenemos un paciente con la protrusión o el prolapso de la mucosa rectal, vamos a reducir ese prolapso, vamos a introducir esa mucosa nuevamente al interior de los intestinos y vamos a aplicar una corrección del estado nutricional de ese paciente. Recordemos que epidemiológicamente son enfermedades que afectan a individuos de escasos recursos. Las medidas preventivas son básicamente las mismas medidas que aplicamos para la prevención de ascariosis, es decir, como medida preventiva inicial y casi que universal en este caso, la aplicación de tratamiento a las personas enfermas. Una segunda medida que casi que universal en el caso de las parasitosis, la eliminación higiénica o adecuada de las excretas, ¿sí? Vamos a lavarnos las manos antes de ingerir alimentos, lavarnos las manos luego de ir al baño. Vamos a lavar las frutas, verduras y hortalizas antes de consumirlas. Vamos a evitar la proliferación de vectores de tipo mecánico. Vamos a potabilizar el agua con cualquiera de los métodos de potabilización conocidos. Todas estas son medidas que podemos aplicar para prevenir la enfermedad, la infección con Trichuris trichiura. Por último, vamos a hablar sobre enterobiosis y de los parásitos que estamos viendo en esta clase es el único que no es un geohelminto, es decir, no requiere de caer en la tierra para hacerse infectante. Como agente causal de enterobiosis decimos que el parásito se llama Enterobius vermicularis. Es un parásito que se ubica a nivel del ciego, específicamente a nivel del apéndice cecal y el ciego. Es una parasitosis
de cosmopolita, de distribución mundial. Como formas evolutivas, también el parásito presenta huevos, larvas y adultos. En este caso, los adultos son muchísimo más pequeños, mide la hembra entre 8 a 13 milímetros de longitud y el macho de 2 a 5 milímetros de longitud, conservando la característica de que el extremo posterior del macho está curvado ventralmente. En el caso de los huevos, Enterobius vermicularis también presenta unos huevos muy característicos. Son huevos que son transparentes, no son ovalados, sino que son más bien como tienen un lado más recto y un lado más cóncavo. Es decir, si uno los ve, dependiendo del manejo, por supuesto, de la muestra, pero si uno los ve, parecieran una D mayúscula. Son huevitos que, al igual que los huevos que vimos anteriormente, pueden medir entre 50 micras de largo y 25 micras de ancho. Y son huevos que, al ser expulsados por el individuo, desde ese momento son infectantes, es decir, no requiere caer en tierra para hacerse infectantes, para evolucionar, porque no es un geohelminto. La epidemiología de la enfermedad nos dice que es una enfermedad que está distribuida a nivel mundial. También es una enfermedad que afecta en la mayoría de los casos a individuos que de escasos recursos, pero esta condición no es estricta, ¿sí? Porque no respeta raza, ni sexo, ni condición económica, condición social. Lo que sí es muy característico de esta infección es que es casi exclusiva de niños, de niños pequeños, de niños muy pequeños, entre menores a 5 años, si se puede decir. Casi exclusiva de niños. Dentro de la patogenia es un parásito que produce irritación a nivel de las paredes del ciego, del intestino, pero también a nivel de las paredes del ano y los márgenes anales, porque el parásito migra hacia los márgenes anales. Produce pequeños procesos inflamatorios y produce hiperemia en el lugar a nivel de ciego y con apéndice fecal, y también a nivel del ano en donde se encuentran los adultos, las hembras adultas. Produce unos pequeños traumas que pudieran contaminarse con bacterias y conducir a una infección bacteriana sobreagregada, sobre todo a nivel del apéndice. Y en el caso de las hembras, el parásito puede migrar hacia los genitales y producir esa misma irritación que produce en los márgenes anales, pero a nivel de los genitales femeninos. Esa patogenia se traduce en algunas manifestaciones clínicas que son características de enterobiosis. Primero, la acción mecánica del parásito a nivel del ano se traduce en una molestia, en una sensación de cuerpo extraño a nivel del ano, y esa migración y ese movimiento a nivel del ano produce prurito. Ese prurito es constante, sobre todo cuando el niño está tranquilo, es decir, en las horas de sueño, y eso hace que esa molestia, ese prurito y esa sensación de cuerpo extraño interfiera con el sueño del niño y también en su quehacer diario, en sus actividades diarias, cuando está en clase, en la escuela, en el kinder, en el maternal, en la guardería. Es un niño que no presta atención a lo que le está diciendo la maestra, a lo que le está diciendo la cuidadora. No presta atención si está en la escuelita, no presta atención a las tareas que le están poniendo, porque esa sensación de rascado que siente, de piquiña, de prurito que siente, le produce la necesidad de rascarse y la necesidad de atender esa lesión, y hace que se distraiga de las demás cosas. A nivel de las hembras, esa misma sensación que se produce en el ano pasa a nivel de la mucosa vulvar, a nivel de los genitales femeninos, y produce esa misma irritación, el mismo prurito, la misma eritema
por la migración del parásito hasta allá, hace que la niña se rasque y en algunos casos se pueden producir tanto en el ano como en las genitales femeninos lesiones, microlesiones por el rascado que pueden conllevar a una infección bacteriana sobreagregada e incluso a una secreción vaginal por la misma respuesta del organismo a la irritación. El niño en clases no hay atención a la maestra, a lo que le está diciendo, el niño se pierde, el niño se retrae, se aleja del grupo de los demás niñitos porque se rasca en sus partes traseras, en el ano, se vive rascando, los demás niñitos se burlan de él, eso hace que este niñito se sienta como menor, se siente ofendido, siente que se meten con él, entonces eso hace que él pierda el interés para ir a la escuela, hace que pierda el interés si va a la escuela, de lo que le están diciendo las maestras de la escuela, la atención a esas clases, a esa explicación que le está diciendo la maestra, e incluso de tanto rascarse se han reportado casos de que hay una tendencia a una autocomplacencia sexual por ese rascado, que siente alivio, entonces se rasca y siente alivio y es un círculo vicioso que se crea allí. Hay reacciones alérgicas por la presencia de los parásitos a nivel de los márgenes anales y, como les digo, en las hembras también a nivel de los genitales femeninos, y esa presencia de los parásitos allí puede provocar reacciones alérgicas, y el parásito pudiera eventualmente migrar hacia otros órganos y tejidos internos del organismo y producir algunas lesiones en esos sitios en donde él se encuentre. El diagnóstico es muy característico. En este caso no lo hacemos con examen de heces, sino que se aplica una técnica específica que se llama técnica o método de Graham, que así tal cual como está descrito en la foto, la secuencia de figuras que están en la foto de la derecha, es agarrar una lámina portaobjetos y se le coloca una cinta adhesiva transparente con la goma hacia afuera. Esa lámina portaobjetos con la cinta adhesiva se le coloca muy sutil y suavemente al niño en los márgenes anales, tratando de recoger todos esos parásitos que están en los márgenes anales. En la foto de la izquierda vemos un ano de un niño infectado y vemos toda esa cantidad de figuritas blancas. Todo eso son parásitos adultos. Allí pudiéramos conseguir incluso huevitos, porque esos parásitos que están allí son hembras que salen hacia el ano para colocar los huevitos hacia afuera. Luego de colocar, como les digo, la lámina con mucha sutileza y muy suavemente en los márgenes anales, haciendo pequeños toquecitos, desprendemos la cinta adhesiva de un extremo y la pegamos completamente a la lámina para esa misma lámina observarla al microscopio y ver la cantidad de parásitos que podamos encontrar allí. Si ven la figura número 6 de la foto de la derecha, observamos que ahí hay un individuo en una posición, si se quiere, de perrito, como de 4 patas. Esa es la posición ideal para poder tomar la muestra. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros sospechemos de esta parasitosis, tenemos que explicarle a la mamá, al representante del niño, cómo se toma la muestra para hacer el diagnóstico, y es necesario que el representante, la mamá del niño, acompañe al licenciado cuando vaya a tomar la muestra del paciente, ¿okay? No dejemos al licenciado, la muestra la toma el licenciado en enfermería, por supuesto, pudieran tomarla ustedes, pero eso lo toma el licenciado en enfermería, pero hay que explicarle a la madre, a la representante del niño cuando lo lleve, cómo se toma la muestra y qué es lo que se le hace, para que ella no vaya a pensar que es un procedimiento invasivo, que se le va a hacer una cosa distinta al niño y vayan a someterlos a un escrutinio o vayan a tener algún inconveniente legal por eso. Recuerden, hay que explicarle muy bien a la mamá cómo se toma la muestra, qué es lo que se hace, y pedirle que por favor los acompañe a tomar la muestra. Es
El diagnóstico se hace por medio del método de Graham. También le pueden llamar técnica de Graham. El tratamiento, al igual que en las enfermedades anteriores, trabajamos con derivados benzimidazólicos. Sin embargo, como es una enfermedad que es casi exclusiva de niños, trabajamos con pamoato de Pirantel, que es el de primera elección cuando tenemos a pacientes de corta edad, que son los niños, pues. Las medidas preventivas en este caso van a variar un poquito, porque si bien es cierto que el niño se infecta con la ingestión del huevo, es importante tomar ciertas medidas porque el grupo etario susceptible es muy particular. Son niños pequeños, son niños incluso infantes, lactantes, que no hablan, ¿sí? Que no se preparan comida, que no comen con platos, pero entonces es estar pendiente de lavarles las manitos al niño, de limpiarle las uñitas, porque si él se rasca en las uñitas trae los parásitos y él se mete las manitos en la boca y sin saberlo también se meten los huevitos que traen las uñitas a la boca. Entonces es mantenerle las manitos limpias, mantener las uñitas cortas y limpias, tratar de lavarle la ropa con agua caliente, poner la ropa a solear, de manera que si quedó algún parasitico por allí, que el mismo sol lo termine de eliminar. En el caso del niño es válido el higiene personal del niño que le tengamos, bañarlo bien, tenerlo bien higiénico. En este caso sí es pertinente esa medida preventiva. La primera foto habla de hacinamiento y es importante evitar el hacinamiento. Cuando los niños los llevamos a la guardería, a la escuela, al kinder, ellos están en un hacinamiento momentáneo, temporal, y ese hacinamiento favorece la presentación de la enfermedad. El niñito, como ellos no tienen conciencia de que está bien y que está mal, o no tienen esa maldad en el cuerpo, él le picó el trasero, se rascó, se metió la manito y con la misma manito agarró la empanada que la mamá le metió en la lonchera, en el bolsito, y le dice: ay, amiguito, toma, yo te comparto contigo, y con la manito sucia le comparte la empanada, el jugo, el pastelito, el sándwich que la mamá le metió, y así también transmite el huevito que se llevó en la manito. Entonces es importante mantenerle primero las manitos limpias también a nivel de la guardería, y si es posible evitar ese momento de hacinamiento temporal en el que ellos están. Como son niños muy pequeños, también procurar que ellos duerman con ropa enteriza. Eso va a impedir que el niñito en la noche, cuando le pique y le moleste su traserito, se rasque, se pueda meter la mano y rascarse y así llevarse los huevitos a la boca. Como la ropa es enteriza, no tiene espacio para meterse la mano, puede rascarse por fuera, pero no se traen los huevitos ni el parásito en las manos. Bien, de esta manera hemos concluido con las infecciones por helmintos para iniciar las helmintiasis en este segundo bloque.